ver cuáles son los retos que va a enfrentar el IFE en estas elecciones bajo el nuevo marco regulatorio que tienen, el monitoreo de medios, etc. Bueno, las tareas tradicionales del IFE creo que son tareas muy bien afinadas en la institución. ¿A qué me refiero? Todo lo que son los eslabones estrictamente del proceso electoral, que tienen que ver con el padrón electoral, con la organización, con la capacitación de los funcionarios electorales, con el programa de resultados electorales preliminares, creo que esas rutinas están muy bien aceitadas y no va a haber mayor problema, o por lo menos eso espero. Pero en efecto el Instituto Federal Electoral tiene otra serie de tareas asignadas que de manera regular son muy, digamos, generan mayor tensión y mayor conflicto. ¿Por qué? Porque en estas primeras, las que tienen que ver con la organización estrictamente electoral, el Instituto Federal Electoral y los partidos pueden alinearse en la misma dirección. A todos los partidos conviene un padrón confiable, bueno, a todos los partidos conviene que la capacitación electoral de los funcionarios, es decir, del presidente, del secretario, de los escrutadores, de los suplentes, se lleve a cabo bien. Ahí no debe haber mal conflicto. Pero hay una serie de tareas del Instituto Federal Electoral que por necesidad plantean al instituto frente a los partidos, no están alineados en la misma trinchera. ¿Cuáles son estas? La fiscalización de sus recursos. Hasta 1993 prácticamente los partidos políticos en México no tenían que dar cuenta de sus ingresos y gastos a ninguna autoridad. Fue hasta la reforma del 93 que se abrió eso y se ha venido sofisticando. Y claro, quien es auditado y quien es el auditor, pues viven una cierta tensión. Entonces ahí hay una esfera de atribuciones del Instituto Federal Electoral que siempre es complicada, pero creo yo también que cada vez tiene elementos mejores para cumplir con esa labor. Segundo, están las quejas que presentan unos partidos contra otros. Ahí el Instituto Federal Electoral actúa como un juez en primera instancia, porque todas sus resoluciones, todas, pueden ser recurridas ante el tribunal. Y porque genera tensión, porque quien acusa quiere que se condene y el que es acusado quiere ser exculpado. Entonces, invariablemente, esa es otra zona de tensiones entre la autoridad y los partidos políticos. En tercer lugar, tiene las nuevas atribuciones, ¿no? Es decir, ahora el Instituto Federal Electoral va a tener que administrar los tiempos del Estado, a través de los cuales los partidos van a hacer la propaganda, y a través de los cuales también el IFE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el Tribunal Electoral, pues van a dar sus mensajes. Yo creo que en ese sentido hay un reto técnico administrativo. Sí, son muchos anuncios de muchos emisores. Además hay elecciones concurrentes con 10 estados de la República, pero yo creo que es un reto del que puede salir bien librada la institución. Pero hay otro, que es pues, la rebeldía en la que al principio incurrieron las televisiones. Y ahí pues el Instituto Federal Electoral también como autoridad pues tiene la necesidad en ocasiones de sancionar, pues precisamente para hacer que se cumplan las disposiciones legales. También tiene los retos del monitoreo, para que pues, sus disposiciones se cumplan y para que nadie vaya a violar la ley, como sucedió en el año 2006, en el que particulares compraron tiempo en radio y televisión para hacer proselitismo electoral cuando eso estaba prohibido por el COFIPE, ¿no? Bueno, también le quería preguntar, ¿cuál es su opinión de la situación interna de los tres partidos, PRI, PAN, PRD, de cara a la elección? ¿Cómo la de usted? Bueno, los partidos políticos mexicanos, los tres principales, son maquinarias electorales muy fuertes, con raíces muy profundas, y que pues durante estos meses, de manera natural, se abre en su seno pues, una competencia para ver quiénes van a ser postulados. Yo creo que eso es connatural a la vida política de los partidos políticos, pero que al final pues serán los ganadores en esos mismos procesos los que aparezcan como candidatos. Para decirlo de otra manera, ya han sido registrados todos los precandidatos de los partidos políticos ante el Instituto Federal Electoral, y lo que vamos a ver en las próximas semanas es eso, las contiendas internas para ocupar esas candidaturas o las fórmulas a través de las cuales los comités ejecutivos nacionales o los consejos políticos nombran a los candidatos. Yo ahí no veo mayor problema realmente. Andaba yo leyendo
El domingo anterior, en la revista Enfoque, sacaron un artículo sobre el regreso del PRI y varios analistas lo vaticinaban como algo muy negativo, muy malo para la democracia mexicana. Sin embargo, el PRI tuvo que tener aciertos para llegar a este punto en la elección. ¿No le ve algo bueno usted al PRI? No, bueno, además, yo digo lo siguiente, incluso si el PRI volviera a ganar la presidencia, no sería el mismo PRI que el pasado. Porque el contexto en el que hoy actúan los partidos y los funcionarios que salen de este partido acá se ha modificado de manera radical. Para decirlo de otra manera, hace 20, 30 años, prácticamente todo el mundo de la representación política era monocolor. Desde el presidente de la República, los gobernadores, todos los senadores, la inmensa mayoría de los presidentes municipales habían salido de las filas del PRI. Y en los congresos locales el PRI tenía mayoría calificada de diputados y en el Congreso Federal también tenía mayoría calificada. Entonces, lo que se ha desvanecido en México es ese mundo de la representación en donde un solo partido estaba implantado en las instituciones estatales. Hoy no, hoy esa institucionalidad ha sido colonizada por la pluralidad política y ahí convive. Y eso ha generado un sistema de pesos y contrapesos que no puede ser desmontado. Imaginemos que en el año 2012 el presidente de la República saliera de las fuerzas de las filas del PRI. ¿Qué tendríamos? No, pues un presidente que tiene que coexistir quizá con un Congreso donde su partido no va a tener mayoría absoluta, quizá, no es una ley fatal, pero eso es lo que ha sucedido en las últimas 4 elecciones federales, donde va a tener que coexistir con gobernadores de diferentes partidos, con presidentes municipales de 6, 7, 8 partidos distintos, con una prensa mucho más libre que la del pasado. Es decir, México cambió y en ese sentido también el rol del Partido Revolucionario Institucional es otro. Ahora, ¿por qué ha venido avanzando en el año 2007, en el año 2008? Bueno, seguramente por virtudes propias, ¿no? Por la política que está llevando a cabo en diferentes regiones, pero también, pues, por la crisis interna que se vivió en el Partido de la Revolución Democrática y digamos, la enorme confrontación que se vivió luego de las elecciones del año 2006, y también pues, por la apreciación que la gente del común tiene del gobierno en turno, ¿no? Y un gobierno que está pues, en un marco realmente muy adverso, ¿no? Digamos, por un lado, toda esta erosión que se siente en la guerra contra el crimen organizado, y por el otro lado, pues, la crisis económica, que es una realidad del tamaño de una catedral, ¿no? Entonces, todo eso ayuda a que el Partido Revolucionario Institucional eventualmente pueda obtener muy buenos resultados este año. Pero no se nos olvide lo siguiente, las encuestas que se realizan entre enero y febrero, cuando se vota en julio, suelen ser también muy volátiles, muy vaporosas. ¿Por qué? Porque los humores públicos cambian. Yo pongo los siguientes ejemplos. Si la elección del año 2000 hubiera sido en enero, todo parece indicar que el ganador hubiera sido el candidato del PRI, Francisco Labastida. Si las elecciones de 1997 para el Distrito Federal hubieran sido en enero, es muy probable que el ganador hubiera sido el Partido de Acción Nacional con Carlos Castillo Peraza. Y si las elecciones del 2006 hubieran sido en enero, es muy probable que el presidente hoy sería Andrés Manuel López Obrador. Entonces, las encuestas hay que tomarlas como lo que son, es decir, fotografías a veces muy fieles de los humores públicos en un momento, pero sabiendo que lo que falta entre hoy y el día de la votación es precisamente las campañas. Y son las campañas las que acaban modulando, en última instancia, pues la voluntad de los electores. Entonces, hay que verlas, hay que seguirlas, no hay que negarse a un insumo informativo tan importante como ese, pero tampoco hay que deificarlas como si lo que hoy sale de una encuesta fuera lo que fuera a pasar en julio. Vamos a ver, falta mucho.